Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, si tú no hablas, si tú no abres el entendimiento, si tú no estás con quien predica y con quien escucha, no tenemos absolutamente ninguna esperanza. Pero también venimos como tus hijos, como tu pueblo, en el cual tú hayas deleite, rogándote que nos hables, que nos muestres más de Cristo y su poderoso evangelio, de su infinita y sublime gracia. Señor, como dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque tu palabra también dice, Señor, que lo que nosotros consideramos gloria, no es gloria ni por un segundo. Así que, Señor, como oraban mis hermanos y como oraban nuestros ancianos, muéstranos a Cristo. Hónrate, Señor, en limpiarnos, en moldearnos a la estatura de Cristo. Y martilla ese corazón duro y necio que aún nos queda. Limpia lo sucio que hay y da vida a los muertos que estén en este lugar. Porque todo es para tu gloria nada más, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor, en sus Biblias, abran Hechos capítulo 16, si son tan amables. Hechos capítulo 16. Este es el único pasaje que vamos, este y otro para abrir sus Biblias hoy. Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15. Hechos capítulo 16, 11 al 15. ¿Están ahí? Dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. Hechos 16. ¿Te lo quitaron de la Biblia? Hechos 16, 11. 1, 6, 1, 1. Voy a volver a iniciar. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad de mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mis hermanos, el título del sermón de esta mañana, por así decirlo, y se queda corto, es las riquezas de su gracia. Cuando ustedes y yo hablamos de gracia, tenemos a decir, es un regalo no merecido, pero reducimos tanto el concepto de la gracia y de la riqueza que yo espero que el Señor, vamos a empezar a ver una serie de sermones de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por su gracia. Si ustedes se fijan en la lectura que tuvimos, dice que había una mujer que adoraba a Dios, que estaba orando a Dios, que el apóstol Pablo vino a enseñar, y Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es curioso, está sentada, está orando, pero solamente Dios le permitió tener un corazón abierto, dispuesto por su gracia para entender cosas espirituales que ella nunca antes había entendido. ¿Y por qué tengo ese texto hoy? Porque de verdad está orando al Señor, porque tal vez aquí hay muchos, si me permiten, lidios o lidias que están sentados, que conocen doctrina, pero que aún no han entendido la gracia de Dios. Una vez Dios nos da de su gracia y entendemos esas verdades espirituales, permítame. Gracias, mi hermana.
Una vez Dios nos permite entender esas verdades espirituales no son para volverse uno... Sí, puedes llevarte esto más lejitos. Disculpas, mis hermanos. Quiero decirles, escuchen esto. Si Dios no abre el entendimiento, no va a pasar nunca nada. Si Dios en su gracia no nos permite entender sus verdades espirituales, no va a pasar absolutamente nada. Y les decía, la sabiduría que viene de parte de Dios no es como para llenarnos de conocimiento y volvernos increíblemente cabezones intelectuales, porque si ustedes se fijan, verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Puedes subirle un tantico, por favor? Hoy, si Dios me da la gracia y la sabiduría y Dios nos bendice, vamos a ver la gracia obrando en la vida de un creyente, porque Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, pueden haber lidias o lidios, si me permiten, aquí sentados, que pueden conocer teóricamente el evangelio, que pueden conocer muy bien las doctrinas de la gracia, es más, pueden presentar defensas de algunas cosas bíblicas, pero esas verdades, si Dios no le permite entenderlas, su vida nunca va a cambiar. Nunca va a pasar absolutamente nada, porque el propósito de ese entendimiento dado por gracia es que crezcamos a la estatura de Cristo. Y eso es un efecto de la gracia. Y vamos a verlo hoy. Entonces, si no has nacido de nuevo, las cosas de Dios y sus mandatos siempre van a ser una molestia. Miren, déjenme ponerlo en esos términos. Si aquí hay un esposo y aquí hay una esposa que Dios no le ha abierto el entendimiento por su gracia, seguirá y seguirá y seguirá siendo un esposo y una esposa amargada, porque toda su vida gira en torno a que su esposo o su esposa cambie. Pero si Dios en su gracia ha abierto el entendimiento, ese esposo va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a pesar de todos los problemas que puedan haber, y esa esposa se va a sujetar. No es un asunto de que no comprenda lo que dice la Biblia, es un asunto de que Dios no le ha dado el entendimiento y la sabiduría para vivirlo. Y de esto más adelante. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, por favor. Esto que acabo de decir va a tener más sentido durante el sermón. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y a partir de esto vamos a comenzar el sermón y vamos a orar nuevamente. Señor, permítenos, abre entendimientos para entender las riquezas de tu gracia, que no somos nosotros, sino tú, el digno de toda gloria y toda honra. Señor, que muera hoy toda justificación necia, que muera hoy toda necedad y falsedad acerca del evangelio, para que Cristo brille en nuestros corazones y su gracia sea de manifiesta en la vida de mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar en el versículo 7 al 10. El versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y necesitamos entender bien la palabra redención. Para los niños que están aquí, y espero que nunca les haya tocado, pero niños, la palabra redención en términos es cuando ustedes van a una compraventa
a un lugar donde tienen que empeñar algo, lo ponen ahí. Y redención, en términos para que me entiendan, es cuando ustedes pagan un precio para poder recuperar lo que empeñaron. Eso no tiene nada que ver con el concepto de redención a la luz de Cristo, pero es más o menos una imagen. Entonces, redención a la luz de la Biblia es rescatar, es dejar en libertad algo pagando un precio por eso que se rescata. Antes de continuar hablando de la redención, necesitamos entender cómo estábamos nosotros antes de ser redimidos. Miren, hermanos, en la Biblia y en la historia hay tres opciones por las cuales alguien era un esclavo. La primera era si sus padres eran esclavos y ustedes nacían bajo sus padres siendo esclavos, automáticamente el niño que nacía siendo esclavo. La segunda opción que da la Biblia o la historia para ser esclavo era cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo y entonces capturaba y hacía cautivos a todas estas personas para venderlos como esclavos o hacerlos esclavos. Y la tercera es que cuando ustedes tenían una deuda, y hablo de ustedes en el sentido para hacerlo práctico, y no la podían pagar, la forma de pagar esa deuda era haciéndose esclavo de a quien se le debe. Entonces son tres opciones. Nacemos esclavos por causa de nuestros padres, somos conquistados por nuestro pueblo y somos esclavos, y por causa de una deuda. Hermanos, en ese mismo sentido, nosotros somos esclavos también, antes de ser redimidos. Primero, ¿somos esclavos por nacimiento? Sí, nacemos de padres y madres pecadoras que vienen de Adán y Eva, heredamos su naturaleza pecaminosa, nacemos destituidos de la gloria de Dios y por ende nacemos bajo la esclavitud del pecado. Ahora, ¿hemos sido conquistados para ser esclavos? Hemos sido conquistados por un amo muy cruel y despiadado. Y ustedes van a decir Satanás, pero mayor que ese es nuestra propia carne, nuestro propio pecado. Éramos esclavos del pecado y le decíamos sí señor, no señor, a todo aquello que esa inmundicia de vida nos pedía. Y somos esclavos porque tenemos una deuda. Hay una deuda impagable. ¿A quién? A Dios. No la podemos pagar. Lo único digno de nosotros delante de Dios frente a deuda es pasar la eternidad en el infierno, porque humanamente hablando no hay forma de pagarle esa deuda al Señor. Por eso alguien tenía que venir ¿a qué? A redimirnos. Ahora, esa esclavitud suena muy interesante, pero lo más duro y triste es que cuando éramos esclavos, disfrutábamos ser esclavos, odiábamos a Dios y nos revolcábamos en toda esa inmundicia como si fuera lo más increíble del mundo. Esa era nuestra condición. Solo viendo el concepto de redención, solo entendiendo lo que significa ser redimidos, comprados por precio, eso nos habla claramente, mis hermanos, que la salvación es un regalo de gracia y no es un asunto de obras. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. El Señor dice, si alguien me va a pagar ese pecado, ese que me va a pagar tiene que morir. Ahora, ¿quién fue ese que dijo, yo voy a pagar por los pecados de esa persona? Jesucristo. Ahora, Jesucristo voluntariamente dijo, yo quiero pagar el precio por todos estos pecadores esclavos de inmundicia y que se les encanta vivir en pecado. Yo voy a pagar el precio. No solamente voy a pagar el precio, sino que yo mismo seré el precio. Yo voy a morir por ellos y mi sangre será el precio para comprar de ellos. Ahora, hermanos, piensen por unos segundos ahí sentaditos. ¿De qué nos redimió? ¿De qué nos libertó Cristo? ¿De qué nos sacó de esclavitud? Uno, de la maldición de la ley. Ya la ley no nos va a castigar. Ya no somos esclavos de aquel método de salvación que nunca va a salvar a nadie. Y la ley, ya no estamos bajo ese ayo, no estamos bajo su maldición. Dos, hemos sido liberados del castigo eterno. ¿En dónde? En el infierno. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, según la escritura, lo que estamos viendo, Cristo nos redimió. ¿Y cuántos pecados pagó en esa redención?
todos los pecados. Y hay una cuarta cosa que yo quiero agregar, de la cual a veces no manejamos bien, pero Dios también nos libertó del poder de la culpa. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 10, cuando habla de que Dios puso su ley en nuestros corazones y en sus mentes, y Él dice acerca de nuestro pecado: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Él paga ese precio por nosotros y nos perdona todos los pecados, Él dice en la Biblia que el Señor puso el pecado a espaldas, que lo puso en el fondo del mar. En otras expresiones dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y hasta aquí estamos hablando doctrina, enseñanza de lo que es la redención. Hermanos, no es Dios el que te recuerda los pecados. No es Dios el que trae a colación cosas que ya se perdonaron y vuelven a flote. Eso no es lo que dice el Señor. Yo sé que esto ya lo hemos hablado, pero lo hablaba con los hermanos de Jamundí, en donde el Señor, cuando estuvo con Pedro, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó y terminó llorando amargamente. Pero unos días después el Señor restauró a Pedro, fue a predicar en el Pentecostés. Si ustedes van a Hechos más adelante, ven que Pedro le dice a otros hermanos, a otro pueblo: ustedes que negaron al Señor. Y entonces los hermanos decían: ¿y ustedes qué piensan? ¿Que Pedro es un hipócrita? No, Pedro no es un hipócrita. Pedro cree esto, que sus pecados fueron perdonados y que nunca más se acordará de ellos, porque Pedro no tiene que vivir toda su vida esclavizado al pecado que cometió. Dios perdonó su pecado y nunca más se acordará de ellos, porque nuestra autoridad en ese sentido no es nuestro testimonio, sino lo que dice Dios de sí mismo. Pero de verdad, para que le quitemos el título de hipócrita a Pedro, ese no es el término que Dios tiene sobre su hijo. Ese término que nosotros mismos nos damos entre nosotros mismos, a no entender que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Hermanos, algo muy importante. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres ahora de la ley como ley moral? Somos libres de la ley como sistema de salvación, pero de ninguna manera hemos sido librados de la ley como los mandatos del Señor o la vida del Señor. Miren, déjenme hablar un poquitico a la congregación a la que Dios me ha puesto. Una lucha personal y que me duele muchísimo es: si uno habla de ley, entonces automáticamente se alejó de la gracia. Y si uno habla de gracia, está descuidando la ley. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿la gracia excluye la ley? ¿La ley excluye la gracia? La gracia te da poder para vivir la ley de Dios. Es la gracia la que te empodera y te bendice, te salva y te santifica. Y esto se lo voy a mostrar hoy con tanta claridad que espero que esta lucha se acabe. O sea, cuando hablamos de un tema y lo otro, la verdad es que quien predique debe predicar en el contexto del evangelio, porque el problema de la predicación sin el evangelio es cuando caemos en legalismo o en moralismo. Pero si el evangelio es predicado y entendemos la gracia de Dios, cuando hablamos de ley, es un deleite, a pesar de que no la podamos vivir perfectamente, pero es un deleite. Pero es por la gracia de Dios, por su misericordia, que la podemos vivir. Entonces, hermanos, no somos libertados para vivir como se nos dé la gana, somos libertados para ser esclavos de Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? Somos esclavos de Cristo. Cuando Cristo pagó el precio por ustedes, ¿cuánto de ustedes compró? ¿Su casa es del Señor? Su esposa y sus hijos, hablando como hombres, son del Señor. Su economía, su tiempo, lo que ve, todo es del Señor. Entonces, si entendemos bien la redención, la palabra de Dios no invalida que como soy salvo por gracia, entonces hay un desprecio de la ley. No, por la gracia de Dios hay un aprecio por la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Yo quiero leerles 5 pasajes, no los busquen. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras y ese celo es resultado de haber sido redimido.
O sea, yo no tengo buenas obras para que luego me rediman. No, yo soy redimido, rescatado, comprado por Cristo para ser una nueva criatura que ahora anhele y tenga celo de buenas obras. Otro versículo, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, es la palabra redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y contaminación. Dios nos sacó de una vida vana para vivir una vida gloriosa para la honra de Dios. Romanos 6 dice esto: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, hablando en términos prácticos, una vida de obediencia, a pesar de todas las luchas, es el resultado de haber sido comprados con la sangre de Cristo y haber sido asistidos y equipados con su gracia. La palabra del Señor dice: ustedes, si los compré, no se pertenecen a sí mismos, son míos. Hermanos, es esta misma gracia de Dios que dice esto en Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis vuestra libertad para la carne, sino para que os amaos los unos a los otros. Es la gracia de Dios la que llegó a la vida de Pablo, camino a Damasco, que le llevó a decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, es un resultado de la gracia, no es un resultado de sus fuerzas, ni de sus pensamientos, ni de sus motivaciones, porque nuestras motivaciones y deseos en nuestra carne, todo está podrido. Y eso no gusta mucho, pero de verdad, eso se pone mejor. Hermanos, el Señor nos compró para ser de Él. Así que nadie, absolutamente nadie puede ser dueño de mi conciencia, porque mi conciencia la compró Cristo, mis manos, mis ojos, mi alma. Y esto da muchísima libertad para no estar teniendo tanto temor de lo que digan los hombres o piensen los hombres. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Hermanos, el Señor no nos salvó por lo que tú eras, ni nunca te buscó por lo que tú llegaste a hacer o vas a hacer. La única motivación del Señor salvarnos, según este contexto, nació de las riquezas de su gracia. Y escuchen esto muy bien. El Señor no te dio una parte de las riquezas de su gracia. La Biblia dice que te dio conforme a las riquezas de su gracia, y el hermano Hendrickson lo explica de una mejor manera, de una ilustración. Vamos a ver si sale bien. Imaginemos a dos personas muy ricas al pedirles que contribuyan a una buena causa. Ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que él se espera. Este solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble. Da conforme al monto de su fortuna. Dios siempre da y perdona conforme a sus riquezas. Él de veras es rico. Su gracia hacia los indignos es infinita. ¿Saben cuándo se puede agotar la gracia de Dios para sus hijos? Nunca. Las misericordias de Dios son para siempre. Ahora, lo que vamos a ver de ahora en adelante son los resultados o lo que de esa riqueza emana. Vayan a Efesios, por favor. Capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, vamos a empezar a ver las riquezas que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, escuchen bien esto. La gracia de Dios sobreabundó en nosotros, no solo haciéndonos partícipes de su redención, sino también de su revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en Cristo, hay cosas que tú sabes y solo tú sabes porque Dios te las mostró, te las reveló. Mis hermanos, miren el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y estas dos palabras tienen tanta trascendencia. ¿Qué significa sobreabundar? Sobreabundar es dar más allá de lo suficiente. En términos invernales, es como si se desbordara un cauce de un río más allá de sus límites. Entonces Dios dice, en las riquezas de mi gracia, hice sobreabundar para con quién, para con ustedes, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, no es usual esto, pero dos personas que se animen a decir qué es sabiduría a los ojos de Dios, según la Biblia. Temor de Dios, un poquitito, es lo que dices, apartarse más la inteligencia, pero sabiduría. Dime, Cristo, sabiduría de Dios. Voy a ponerlo en términos simples. Sabiduría es conocimiento en acción. En otras palabras, diccionario y en la Biblia, gracias a Dios, están en la misma línea. Facultad de las personas para actuar con sensatez y prudencia, capacidad para entender y en consecuencia actuar con lo que se sabe. ¿Sí? O sea, la sabiduría no es un poco de información acumulada, no. La sabiduría que Dios da sobreabundantemente es para que lo que Él nos revele lo llevemos a la práctica. Eso es sabiduría según Dios. Y yo quiero que ustedes lean de nuevo. Él hizo sobreabundar para con nosotros. Él nos dio esta sabiduría para que lo que entendamos, percibamos que Él mismo nos reveló, lo podamos llevar en su gracia, con esa riqueza que nos da, esa sabiduría para llevarlo a cabo. ¿Es comprensible? Miren, de verdad oramos conforme a la Escritura cuando vemos que esposas y esposos y los hijos no caminan conforme a la voluntad de Dios. Porque es la sabiduría poderosa de Dios la que me lleva a poner en práctica su voluntad. Pero eso no ocurre mucho. Lo que ocurre mucho es cuánto lleva de cristiano. Y perdón que yo insista tanto con esto, pero le hemos dado tanta importancia a la carne que el Señor no se la da, que la carne no cambia a nadie. Hermanos que están aquí, el decirle a su esposo o a su esposa, le entra por aquí y le sale por aquí, ¿ha cambiado a alguien? Usted es un hipócrita. ¿De qué le sirve tanta Biblia? ¿Han escuchado ese término? Y lo vamos a usar a lo último como una aplicación, pero ¿han escuchado ese término? ¿De qué le sirve tanta Biblia si aplica tan poco? Y de nuevo, dándole fuerza a la carne que no tiene. ¿De qué le sirve tanto conocimiento si la verdad no aplica? Es un hipócrita. Cuando el Señor dice, de las riquezas de mi gracia, voy a hacer que sobreabunden en sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿qué significa inteligencia? Inteligencia también puede traducir discernimiento. Que Dios nos permite pensar de una manera prudente, sensata, y nos permite ver el evangelio y sus implicaciones. Ahora, yo entiendo, como bien ha enseñado el anciano Mario, para comprender perfectamente el evangelio, hermano, ni 10,000 eternidades. Pero lo que Dios nos permite revelar, lo entendemos por la inteligencia y discernimiento que Él nos da. Es decir, si tú conoces doctrina y vives doctrina, es fruto de la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Qué piensan? Vivir la palabra de Dios con gozo es un fruto de la riqueza de su gracia en sabiduría para los creyentes. ¿Se imaginan si oráramos diferente? Señor, bendíceme hoy con sabiduría para ser el esposo que tengo que ser? Dale sabiduría a mi hijo, dale sabiduría a mi esposa, dale sabiduría al hermano.
Pero cuando creemos que la carne tiene fuerzas para algo y es que usted tiene que, no, espérese un segundo. El Señor dice que hace sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Hermanos, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento en un creyente por su gracia no es un asunto de meramente intelectualidad. De verdad, es muy fácil conocer gente que sabe mucha Biblia, ¿sí? Y que su vida es bien discordante con lo que cree. Ahora, todos sufrimos de eso. Todos sufrimos de eso. Pero hay algunos que de verdad se les ve mucho o se nos ve mucho. Pero lo que estoy viendo en la escritura es: yo los bendigo con sabiduría para que lo que crean por gracia lo vivan por gracia, y es la gracia de Dios la que santifica. Y personalmente yo no me he visto orando de esta forma delante de Dios. Vamos a meditar un poco esto. Miren, usted puede estar aquí sentado como Lidia o como Lidio. Conoce la teoría del evangelio, conoce las doctrinas de la gracia, pero sin la sabiduría de Dios, aplicando esto en su vida por la gracia de Dios, no pasa nada. Nada. Absolutamente nada. Si Dios no viene y te abre el entendimiento y en su gracia te bendice con sabiduría e inteligencia, ¿saben qué va a seguir pasando? Miren lo que va a seguir pasando. Seguirás llamando legalismo a los mandamientos de Dios y seguirás usando los mandamientos como trampolín a la fama delante de Dios para consagrarte delante de Dios. Ni el legalismo, ni el moralismo, ni el libertinaje es poder de Dios del evangelio. Lo que es poder de Dios, Él dice: voy a hacer que mi gracia sobreabunde en toda sabiduría y en todo entendimiento. ¿Me dejan adelantarme un poquitico? Miren, por favor, vayan a Efesios 1:15. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo más adelante va a corregir la iglesia del matrimonio en sus vidas. Pero miren la oración de un hombre que entiende de dónde viene el poder de un creyente, que es de su gracia. Escuchen bien, Efesios 1:15, ¿están ahí? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren lo que pide: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque Pablo sabe que eso es lo único que hace un creyente fiel y obediente. Estoy orando para que el Dios y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque posiblemente estamos muy cegados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de ¿qué? De su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Yo no sé si ustedes puedan ver, pero el apóstol Pablo está diciendo: la iglesia de Éfeso necesita más sabiduría de Dios, más discernimiento de parte de Dios, para que vean la fuente poderosa de gracia que tienen, y la desperdiciamos. Y la desperdicio. Hermanas y hermanos, delante del Señor y sin quitarnos ni rasgando las vestiduras, hemos tratado de cambiar a las parejas nuestras y entre nosotros con mezquindades, con insultos. ¿Qué fue lo que escuchó esta mañana? Dizque pastor. Ay, dizque maestra de damas. Dizque anciano. ¿Cuánto lleva tiempo? Y el Señor dice: tú no entiendes que no es cuestión de tiempo, no es cuestión de cientos de años como cristiano, es cuestión de que dependas de mí, porque separado de mí no puede. Señor, ¿cómo dependo de ti? Pídeme sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche,
y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y esos que están así en la onda del mar es falta de sabiduría, hermanos, pero es una sabiduría que solo Dios puede dar. No es una sabiduría que se encuentra leyendo Eclesiastés ni Proverbios. Es como citaba un ejemplo el pastor Sugel Michelén, en donde a él no le cabe en la cabeza cómo esta gente que trabaja en el espacio y en la NASA ve tantas cosas tan increíbles y no pueden ver la gloria de Dios y no caen de rodillas. Pero hermanos, eso no nos debe hacer orgullosos, porque si ustedes y yo entendemos ciertas cosas, es única y exclusivamente por gracia. Miren, déjenme ir un poco más allá. Hay cosas que los creyentes solamente entienden y hay cosas que los creyentes solamente pueden ver. Escuchen estos ejemplos a ver si de pronto. Tienes un dinero, te devuelven malas devueltas en un cajero en un supermercado. Si estás, por favor, no quiero generalizar, pero déjenme hacer el ejemplo. Si estás con un inconverso, el inconverso te va a decir, qué papayazo, ¿qué va a hacer? Dice, mira, esto es robar. Pero no sea bobo, usted no se equivocó, la que se equivocó fue la señorita, no usted. Dice, sí, pero aún así esto es robar. Yo sé que es un ejemplo tonto, pero hay cosas que como creyentes solo entendemos y que para el mundo son locura. Y si las entendemos y las vivimos y las vemos, es por la gracia de Dios en nuestras vidas. No es porque tú seas el hombre más honesto, porque si hubiera sido un día antes sin Cristo, ¿qué hubieras hecho? De malas. Es culpa de ella. Yo estaba bien, yo no le estaba quitando robar. Si ella se equivocó es problema, pero en Cristo es otra cosa, mis hermanos. Y cuando tú haces ciertas cosas, para el mundo le parece que tú eres un tonto, que eres un bobo, que eres un retraído, que eres un tontazo. Pero la verdad es que Dios nos está diciendo hoy, a ti, mi amado niño, mi amada niña, me plació revelarte cosas que nadie más sabe. Y me plació darte sabiduría que nadie más tiene para que vivas conforme a mi voluntad, a pesar de todas las luchas. Hermanos, Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros, ya nos dio, y aún así la podemos seguir pidiendo, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren lo que dice el Señor. El Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, la palabra misterio a la luz de la Escritura es algo que solo Dios puede revelar sobrenaturalmente en un creyente. No se puede entender por más que se lea. Solo Dios se lo revela a sus hijos. Eso es un misterio. ¿Cuál fue el misterio que Dios reveló? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el plan que Dios nos ha revelado? Y que ustedes y yo sabemos hoy por gracia. Todo esto fue puesto bajo el señorío de Cristo, y un día toda rodilla va a doblarse y va a reconocerlo a Él como su Señor. Y muchos hermanos van a doblar su rodilla, van a reconocer que realmente Cristo era el Señor antes de ser arrojados al infierno. Y esa va a ser una triste realidad. El Señor le revela a su iglesia: yo soy su Señor y les di la gracia para que vivan bajo mi señorío, no para que hagan lo que quieran. Y es un asunto de fe y de sabiduría y de inteligencia. Dios nos ha revelado todas estas verdades que hemos visto hoy para que vivamos en sabiduría en consecuencia de lo que hemos aprendido. Miren, deben hacer esta pregunta: ¿han nacido de nuevo? Miren, ¿han nacido de nuevo? Cada quien de verdad ha nacido de nuevo. ¿Tienen esa sabiduría que viene de regalo de gracia de Dios?
disciernen el evangelio o siguen peleando con el evangelio? Porque es un asunto de discernimiento que viene de parte de Dios. Hermanos, yo sé que no es fácil, pero si tenemos seguridad de salvación y estamos firmes en Cristo, no es porque seamos más inteligentes que el mundo, es porque Dios nos cambió el corazón y nos dio entendimiento. Amén. Pero cuando estás aquí sentado y dices, es que yo no me siento salvo, ¿vas a seguir confiando en un corazón engañoso? Yo no me siento salvo. Tú te imaginas al Señor hablando, los bendije con riquezas de mi gracia, los redimí de todos sus pecados, los hice sobreabundar con sabiduría, y tú le sigues diciendo al Señor, no me siento salvo. Tal vez si no te sientes salvo es porque no eres salvo todavía. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estás consciente de verdad que eres salvo? Hablaba con mi esposa algo, y yo sé que esto es algo que todos creemos, pero que es difícil de hablar, ¿no? Nadie va a creer si Dios en su gracia no le abre el corazón. No va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Por más que se le predique, se le hable, se le diga, se le enseñe, predique tal y tal pastor, si Dios en su gracia no abre el entendimiento, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Señor dice, nadie que venga a mí, le echo fuera. Y el Señor no nos está pidiendo ahorita entender todos esos términos que mismo estoy. El Señor dice, vengan a mí. Amados, ¿a cuántas personas en los 4 evangelios el Señor despreció cuando le buscaron su ayuda? A ninguno. A ni uno. A nadie. A nadie en esta mañana se le puede impedir ni nada que vaya a Cristo. Pastor, usted no sabe lo malo que yo soy. Es que Él vino por lo vil y menospreciado. Él no vino por lo perfecto ni lo bueno, porque no lo hay. Pero ¿qué hago, pastor? Que con esta vida que yo no camino con el Señor, pide sabiduría al Señor, que Él te la dé para poder vivir conforme a su voluntad, que es un asunto de gracia. Vayan a Efesios 5:25 para hacer otra pregunta. Después de presentar toda la obra de gracia y los recursos inagotables que tenemos en Cristo, viene una exhortación de Pablo. Vamos a llegar más adelante allá. Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y yo quiero hacer esta pregunta, no para poner una carga en sus fuerzas que no la tienen, pero amados que están aquí, pueden ver esa riqueza de gracia y sabiduría haciéndoles vivir como sabios cada día más. Pueden percibir en sus vidas que de verdad estamos viviendo a la luz de lo que sabemos, pero no como resultado de tu inteligencia nuevamente, no como resultado de tu increíble entendimiento, sino como resultado de tener a Dios en tu vida. ¿Lo pueden percibir? Porque el apóstol Pablo dice, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, necios, tontos, brutos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Permítanme leérselas. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así deberíamos terminar la oración hoy. Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, porque lo único que he hecho todo este tiempo es golpear a la gente, golpear a mi esposo, golpear a mi esposo y maltratar a mis hijos, sabiendo que ese poder para vivir en gloria viene tuyo y no de los hombres.
pero de verdad, aún aquí tal vez están, no, hay que poner de su parte. La única parte que usted pone es para dañar todo lo bueno que Dios te da. Todo lo lindo, lo hermoso, tú lo dañas. Yo no sé qué significará para muchos de ustedes separados de Dios. Ahora, solo Dios puede hacernos entender ese pasaje. Entender las riquezas de gracia que tenemos ya. Quiero darles un testimonio, pero seguro al final me van a regañar. Pero quiero hacerlo. Esta semana voy a pasar con mi familia y les voy a cocinar. Y les cociné. Pero ayer o antier, mi esposa, voy a hacer el almuerzo, desayunamos muy tarde. Entonces salí de mi oficina a la 1 y no había empezado a hacer el almuerzo. Entonces mi orgullo, ¿cómo es posible? Y haciendo este sermón, me volví a la oficina y dice, Señor, deme sabiduría. Porque si voy a hacer el almuerzo, lo voy a hacer con amor y para tu gloria. Y no terminando el almuerzo, se lo voy a restregar a mi esposa y se lo voy a echar en cara. No. Porque naturalmente, en mi carne quiere hacer el almuerzo y decirle, mire, no. Señor, permíteme hacerlo bien rico para tu gloria, besar a mi esposa y amarla. Lo que les estoy diciendo es que aún para esas cosas mínimas, necesitamos sabiduría de Dios. Y no lo coloco como un ejemplo brillante, lo cojo como una vergüenza, pero que entiendo ahora que aún en esos detalles sencillos y prácticos de la vida, necesito la sabiduría de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes hubieran hecho el almuerzo y luego se lo echan en cara? O me va a decir que no pasa, ni la mujer, el esposo está viendo televisión y empiezan a hacer aseo y empiezan a hacerlo de mala gana, para que vea que es un zángano. No, dame sabiduría, Señor, en esta mañana, porque tú me mandas a mí y no a él a cuidar tu casa. Y mueve, Señor, a mi esposo a que entienda que colaborarme no le hace menos hombre. Mueve, Señor, a mi esposo, esa sabiduría que viene de lo alto, a que me ame y me cuide y me ayude a hacer aseo. Diferente, ¿no? ¿Ustedes creen que para que su esposo creyente les empiece a ayudar a hacer aseo necesitan orar? Haga la otra forma. Yo como una boba y como una tonta haciendo aseo todo el tiempo y usted ni se mueve. Y el marido hace esto y sigue durmiendo. Pero Dios sí tiene poder para transformar en su gracia. Yo no quiero ser burlón, pero es verdad. Dios tiene poder para transformar a cada creyente aquí. Pero es para su gloria, es su poder y no el nuestro. ¿Creen eso? Necesitamos sabiduría, aún para los detalles. Yo llego temprano a la iglesia, arreglo las sillas y nadie me dice cómo quedaron. Es para tu gloria, Señor, porque yo no estoy amanecido borracho, tirado en una calle, porque un día decidiste pagar un precio por mí y darme vida y vida en abundancia para tu gloria. Es por su gracia, hermanos, y es su gracia la que nos da poder para vivir para su gloria y ser buenos esposos. Y si eres buen esposo, gloria sea al Señor. Pero si eres buen esposo y se lo echas en cara a tu esposa, te van a hacer tragar tu gloria. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, da muchísima gracia a los humildes. Miren, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Qué poder tan increíble tenemos en Dios. Y lo único que tenemos que hacer es, ¿saben qué? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amado que estás aquí, amado que estás acá, si Dios hoy te ha mostrado que eres un oidor olvidadizo, la Biblia dice que te estás engañando a ti mismo. O sea, la salvación no consiste en que tú conozcas que la salvación no se pierde, porque Satanás sabe eso. La salvación no consiste en que tú sepas el tulid y la doctrina de la gracia. La salvación consiste en que en Cristo haya pagado por todos sus pecados, haya pagado el precio con su sangre y te haya adoptado su niño, su niña hoy. Si Dios empezó una buena obra, Él te dará sabiduría, gracia, entendimiento, discernimiento, bondad, amor, gozo, paz, paciencia, para que crezca la estatura de Cristo, para que al final del día la gloria sea solo de Dios. Y si no te gusta eso, ponte a pelear con el Señor y no te va a ir bien, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Estás aquí sentado como un oidor olvidadizo. Hay esperanza. Hoy es un día de salvación. Hoy, correr al Señor Jesús en esta mañana en arrepentimiento y fe, porque es preferible caer de rodillas hoy y decir, Señor, sálvame, y no caer de rodillas mañana en el día de su juicio final, y caes de rodillas, reconoces a Jesús y vas para el infierno. Y yo quiero que entiendan que ese reconocer a Jesús en esa época no es para salvación, es para juicio. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor de los cielos, si tú no te revelas, si tú no abres corazones, si tu gracia no nos asiste, seguiremos peleando con la fuente de poder. Seguiremos cavando cisternas que no retienen agua. Señor, tú eres el dueño de la sabiduría. Nos das en esta mañana mucho más allá de lo que esperamos. Permites, Señor, en tu gracia, que las esposas mueran hoy a tener a sus esposos como ídolos y fuentes de gozo y alegría y satisfacción, para que sea Cristo su fuente de gozo, alegría y plena satisfacción. Nos ayuda, Señor, a los esposos aquí presentes a morir y a vivir para tu gloria, honrando a esos vasos frágiles por tu gracia. Que los hijos aquí presentes, Señor, que no importa la edad que tengan, pueden ir a Jesús en este momento y pedir salvación. No es cuestión de edad, Señor, no es cuestión de sabiduría, no es cuestión de experiencia, es cuestión de misericordia tuya y de gracia. Salva a los que estén aquí sin Cristo. Salva a Víctor y a Jimena, salva a Fernando, salva a mi hermano César. Tú puedes hacerlo, Señor. Salva a los hermanos de Luz Ángela, Padre. A todos aquellos, a los hijos de Zuli, tú tienes poder, Señor, para hacerlo. Permítenos en gracia ir a predicar esta gracia para gloria y honra de tu nombre. Salva a esos seres que amamos, Señor, y que solamente tú puedes abrir el entendimiento, Señor. Perdona todo nuestro mal testimonio, perdona todas nuestras ofensas, perdona todos nuestros juicios, todo nuestro legalismo y fariseísmo, y límpianos y permítenos acudir a esa fuente de gracia en esta mañana. Haz de nuestros matrimonios un oasis de gracia, Señor. Haz de esta iglesia una fuente genuina del evangelio y de su salvación. Si hay aún hermanos que están luchando, en donde siguen pensando que la gracia relaja, también te ruego, Señor, que traigas arrepentimiento sobre ellos y ellas, para entender que la gracia no relaja. La gracia nos moldea cada día a la estatura de Cristo.
Señor, me faltarían muchos nombres citar para que tú salves, pero tú escuchas las oraciones de tu pueblo. Salva, Señor. Salva a Tomás, Padre Celestial. Tú puedes quitar corazones de piedra y poner corazones de carne esta mañana. Señor, doblega corazones para que vayamos a Jesús en arrepentimiento y fe, ya sea para recibir más sabiduría y gracia o para rogar, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, concédenos 2 minutos en silencio, rogando al Padre de la Gloria que nos bendiga conforme a las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, oramos y leemos creyendo tu palabra, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.